La obra del Señor Jesús puso al descubierto que los fariseos judíos eran anticristos. Y la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días ha puesto al descubierto que los pastores y ancianos son unos anticristos. Si nos roban todas las buenas ovejas, ¿a quién recurriremos para sobrevivir? ¿A quiénes predicaremos como pastores y ancianos? Ordena a los creyentes que si esos predicadores vuelven, los denuncien. ¿Se atreven a robar mis ovejas? Pues que paguen por ello. Demuestra que la raíz de la oposición y condena de los pastores y ancianos hacia Dios Todopoderoso es la misma que de la oposición de los fariseos judíos al Señor Jesús. Todos ellos son los verdaderos fariseos hipócritas, unos anticristos. ¿Son estos los dos hermanos de la iglesia de Dios? Estoy muy emocionada con esto. Los discusiones en comunión. Lo que decían era muy claro. Tengo muchas ganas de escuchar a los hermanos. Esta vez tengo que aclarar muchas de nuestras Hace mucho que no oigo una Gracias al Señor. una predicación. Hermana Fang, hermano Tian, siempre he tenido una pregunta que no logro descifrar. Todos los pastores y ancianos religiosos son personas que sirven a Dios en la iglesia. Se puede afirmar que, tratándose del regreso del Señor, deberían vigilar, esperar y abordarlo con prudencia. Sí. Entonces, ¿por qué en lugar de buscar o investigar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, se inventan rumores, condenan a Dios Todopoderoso y prohíben estudiar el camino verdadero? Sí, ¿por qué? Por favor, habladnos de esta cuestión. Bien. De acuerdo. Sí. Los 10 mandamientos dicen no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué se inventan rumores sobre el relámpago oriental y lo condenan? Sí. Nos ordenan que nos protejamos del relámpago oriental. No nos dejan contactar con esa gente. Y tampoco nos permite leer la palabra de Dios Todopoderoso. Quisiera saber por qué lo hacen. Sí. Esa pregunta no tiene nada de raro. Cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, afrontó la oposición y condena frenéticas de los sumos sacerdotes, escribas y fariseos del mundo religioso. Y todos ellos acabaron crucificándolo. Este es un hecho histórico. Sí. Os pido que penséis una cosa. ¿Por qué crucificó al Señor Jesús el mundo religioso? Sí, ¿por qué sucedió eso? Exacto. Bien dicho. Claro, sí, la verdad es que palabras. es una cuestión Así que es. aún no tenemos muy clara. Si entendemos esta cuestión, podremos comprender por qué el mundo religioso ha crucificado a Dios Todopoderoso de los últimos días. Absolutamente todo lo expresado por Él es la verdad. Y Él realiza la obra de juicio de Dios de los últimos días. No obstante, se enfrenta a la condena y blasfemia airadas de pastores y ancianos. Esto invita claramente a la reflexión. Condenar así su obra es blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es lo mismo que crucificar a Cristo de los últimos días. La esencia de este problema es muy grave. Sí. Algunos simplemente no lo entienden. Y alegan que los pastores y ancianos son personas que sirven a Dios en las iglesias. Pero ¿por qué no buscan e investigan el camino verdadero en vez de condenarlo? De hecho, esto guarda relación con su naturaleza. Todos sabemos que los sumos sacerdotes, escribas y fariseos judíos eran personas que servían a Dios en los templos. Durante la época en que el Señor Jesús obró entre ellos, muchos admitieron que la obra y las palabras del Señor Jesús tenían autoridad y poder. No obstante, pese a ello, ¿por qué lo crucificaron? Por los relatos bíblicos sabemos que la obra del Señor Jesús provocó agitación en el Estado judío. Él dio de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Hizo que los paralíticos caminaran, los ciegos vieran y los muertos resucitaran. Causaba sensación en Judea. Muchos propagaban el nombre del Señor Jesús y propagaban los hechos de su obra. El número de sus seguidores crecía constantemente. Sí. Pero cuando lo vieron los sumos sacerdotes, escribas y fariseos, el odio anidó en sus corazones. Sí. En su corazón tenían claro que, si el Señor Jesús continuaba con lo que estaba haciendo, enseguida todos los creyentes judíos lo seguirían. Por lo que entonces el judaísmo se paralizaría y se acabaría. Sí. Sí. Así pues, para proteger la supervivencia del judaísmo
y la santidad de la Biblia, y de hecho también para proteger su estatus y sustento, hicieron todo lo posible por condenar al Señor Jesús. Y al final se confabularon con el gobierno romano para acabar crucificándolo. Esto es un hecho. Así es. Es ¿Cuánta cierto. razón tienes? Entonces crucificaron al Señor Jesús por su estatus y su Sí, sustento. qué ruines. Hoy en día, los pastores y ancianos religiosos ven que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y que tienen autoridad y poder. Si estas palabras se difunden a todos los amantes de la verdad, estos reconocerán que son la palabra y la voz de Dios. Sí. Y admitirán que el Señor Jesús ya ha regresado. A los pastores y ancianos les aterra que los creyentes vean las palabras de Dios Todopoderoso y oigan la voz de Dios. Les aterra que los creyentes sigan a Dios Todopoderoso. Sí. Porque perderían el estatus y el sustento. Así que desprecian a Dios Todopoderoso. Se inventan rumores sobre Él y lo condenan frenéticamente. No dejan que nadie investigue el camino verdadero. Es un hecho evidente para los que tienen discernimiento. Demuestra que la raíz de la oposición y condena de los pastores y ancianos hacia Dios Todopoderoso es la misma que de la oposición de los fariseos judíos al Señor Jesús. Todo lo domina su naturaleza satánica, que está harta de la verdad, la odia y se opone a Dios. Sabias palabras. Así es. Los hechos demuestran que los pastores y ancianos religiosos que condenan a Dios Todopoderoso no son realmente siervos de Dios. Todos ellos son los verdaderos fariseos hipócritas, unos anticristos. Entonces, todos aquellos que odian la verdad y a Todos Dios ellos son son unos Sí, yo anticristos. también creo que es así. Sí, eso creo yo Sí, también. son unos Sí, anticristos. así es. Sí. Sí, la obra del Señor Jesús puso al descubierto que los fariseos judíos eran anticristos. Sí. Y la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días ha puesto al descubierto que los pastores y ancianos son unos anticristos. Tienen la misma esencia de odio a la verdad. Son unos anticristos que reniegan de Dios encarnado. Sí. Tal como dice la Biblia, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí. Así pues aseguramos que los que no admiten que Dios ha venido en la carne son unos anticristos. Y todos los que se niegan a aceptar a Dios en la carne son unos anticristos. Los que creen en Dios y lo conocen aceptarán la obra de Dios en la carne. Los que no creen sinceramente en Dios ni lo conocen condenarán y se opondrán a Dios en la carne. Sí, tiene lógica. La obra de Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, ha dejado en evidencia a todos los anticristos e incrédulos. Y ha separado a las ovejas de las cabras, a los buenos de los malos. De esta forma se clasifica al hombre por tipos. Sí. Sí. Por consiguiente, si los creyentes no distinguen a los anticristos, será muy fácil que estos los engañen y controlen, y les costará regresar ante el trono de Dios. Así Claro, es. será Una muy fácil pregunta, que los Clara, sí. engañen. Es muy fácil de entender. Sí, es estupenda, muy esclarecedora. Los pastores y ancianos se inventan rumores sobre Dios Todopoderoso, lo calumnian y lo condenan, porque están hartos de la verdad y la desprecian. Sí, es verdad. Por supuesto. Si fueran personas que amaran la verdad, venerarían a Dios de corazón. ¿Por qué odian a Dios Todopoderoso, que solo expresa verdades? Así. Ahora el hecho ya es evidente. Sí. Ellos son capaces de oponerse y condenar así a Dios Todopoderoso. Nos deja clara su naturaleza satánica y su esencia hipócrita. La obra de Dios Todopoderoso de los últimos días nos permite ver con claridad que son los fariseos actuales, los anticristos dejados en evidencia. Sí. Son enemigos de Dios y también nuestros, enemigos de las personas que sinceramente creemos en Dios. Sí. Es esa gente la que nos bloquea el camino al reino de los cielos. Sí. Los pastores y ancianos se rebajarían a lo que fuera por el estatus y el sustento. Estoy de acuerdo. No les asusta decir nada que Muy juzgue o bien condene a hablado. Dios. Sí. Y son capaces Unas de hacer palabras cualquier muy maldad que se oponga a ¿A él. que sí? Qué malos y qué ruines que son. Sí,
No hay una gran diferencia entre ellos y los fariseos hipócritas. Todos ellos odian la verdad. Sí. ¿Cómo han podido decir semejantes cosas? ¡Qué claridad! Sin discernimiento estamos en peligro. Sí. Vuestra comunicación se ajusta a los hechos. Los pastores y ancianos son muy hipócritas. No buscan la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Se oponen a él y lo condenan frenéticamente. Sí. Esto revela que tienen una naturaleza que está harta de la verdad y la desprecia. No obstante, los pastores y ancianos frecuentemente leen las Escrituras, predican, oran por los hermanos y hermanas, aman a los creyentes y les piden que se aferren a la Biblia. Si manifestamos que son unos fariseos hipócritas, la mayoría de los creyentes no lo entenderá. Sí. Por favor, háblanos de forma más detallada. De acuerdo. En aquel tiempo, los fariseos judíos solían explicar las Escrituras y orar por los creyentes en las sinagogas. Ellos parecían devotos ante la gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús los maldijo diciéndoles: «Ay de vosotros, fariseos, hipócritas»? ¿Acaso el Señor Jesús los agravió? ¿No cree la gente que la palabra del Señor Jesús es la verdad? ¿Todavía sospecha que el Señor Jesús actuó mal? No se ve si los pastores y ancianos son fariseos hipócritas y si son unos anticristos, tan solo observando cómo tratan a la gente. Lo principal es observar cómo tratan al Señor y cómo tratan la verdad. Desde fuera pueden ser afectuosos con los creyentes, pero ¿realmente aman al Señor? Si son afectuosos con la gente, pero rebosan aburrimiento y odio hacia el Señor y hacia la verdad, y juzgan y condenan a Cristo de los últimos días, ¿no son unos fariseos hipócritas? ¿No son unos anticristos? Sí. De cara al exterior parece que predican y trabajan mucho, pero lo hacen para ser coronados y premiados. ¿Significa esto entonces que obedecen y son leales al Señor? Para discernir si una persona es hipócrita, debemos mirar al interior de su corazón y hay que ver sus intenciones. Es lo más importante para discernir. Es ahora cuando lo entiendo. Dios examina el corazón de la gente. Por tanto, para comprobar si alguien ama al Señor, lo principal es observar si practica su palabra y también observar si respeta sus mandamientos. Hay que observar si enaltece al Señor Jesús, si da testimonio de Él y si obedece la voluntad de Dios. Sí. Así es. Vemos que los fariseos frecuentemente explicaban las Escrituras a la gente en las sinagogas. Se aferraban a las normas de la Biblia para todo. Y asimismo eran afectuosos con la gente. No obstante, las cosas que hacían no eran para poner en práctica la palabra de Dios, ni para respetar sus mandamientos, sino para que la gente las viera. Tal como dijo el Señor Jesús cuando los dejó al descubierto, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Y se colocaban adrede en las sinagogas y en las calles para hacer largas oraciones. Durante el ayuno, ponían adrede cara de muy tristes, para que la gente notara que ayunaban. Hasta hacían a propósito buenas obras por la calle para que la gente las viera. Incluso se aferraban a tradiciones y rituales religiosos de la antigüedad, tales como no comer sin haberse lavado bien las manos. Sí. Sí. Es cierto. Los fariseos, para engañar a la gente y que ésta los apoyara, no hacían más que exagerar cosas sin importancia para fingir. Y solamente orientaban a la gente para que participara en adoraciones y alabanzas religiosas y conservara tradiciones ancestrales. Pero no para que practicara la palabra de Dios, respetara sus mandamientos y entrara en la verdad. No la guiaba hacia la práctica de la verdad ni obediencia y adoración a Dios. Utilizaban algunos actos externos para confundir y engañar a los creyentes. Es cierto, así es. Realmente así. Bien dicho. Cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, lo que hicieron estos fariseos para proteger su estatus y sustento fue abandonar las leyes de Dios con el pretexto de defender la Biblia. Se inventaron rumores, condenaron e incriminaron al Señor Jesús.
Sí. Impidieron que los creyentes lo siguieran. Y se confabularon con los que ostentaban el poder para crucificar al Señor Jesús. Sí, Sí. claro que sí. Sí, así es. Tiene toda En la razón. consecuencia, quedó totalmente al descubierto su esencia hipócrita y de odio a la verdad. Con ello se reveló completamente su esencia de anticristos. Esto demuestra que la esencia de los fariseos era hipócrita, traicionera, mentirosa y maligna. Eran falsos pastores que abandonaron el camino de Dios y engañaron a la gente. Sí. Eso es. Engañaban a los creyentes y controlaban el mundo religioso para oponerse a Dios. Renegaban de Cristo encarnado, lo condenaban y lo odiaban ferozmente. Eran anticristos que querían erigir su propio reino. Sí. Así es. No se puede distinguir a los fariseos con solo observar cómo tratan a la gente. La clave es comprobar si practican la palabra del Señor. Sí. Y también si lo Han aman. analizado muy a fondo a los fariseos. Sí. Lo que han expresado está muy claro en la Biblia. Pues no. ¡Qué vergüenza! He leído la Biblia durante muchos años, pero nunca he sido capaz de ver la esencia de los fariseos. Vuestra comunión me ha abierto los ojos y me ha hecho discernir. Es realmente valiosa. Sí. Si hubiéramos estudiado esto por nuestra cuenta, no habríamos descubierto la verdadera esencia de los fariseos. Sí. Cuando me miro a mí misma, me siento como una farisea, una opositora a Dios. He creído en Dios de una forma torpe. Sí. Alabado sea Dios. Él nos ha hecho ver hoy la verdadera hipocresía de los fariseos. Es una bendición de Dios. Sí, gracias al Señor. Ya vemos las diversas expresiones de la hipocresía de los fariseos. Si los comparamos con los actuales pastores y ancianos, ¿no son como ellos? No practican la palabra del Señor. No respetan sus mandamientos y además de eso, no enaltecen al Señor ni dan testimonio de Él. Solamente creen en la Biblia, la idolatran y la enaltecen a ciegas. Solo conservan rituales religiosos. Los servicios habituales, la vigilia matutina, partir el pan, comulgar, etc. Sí. Solo hablan a la gente de ser humilde, paciente, devoto y afectuoso. Pero no aman a Dios de corazón. Sí. Tampoco lo obedecen, ni tienen un corazón temeroso de Él. Sí. Se centran solamente en explicar conocimientos bíblicos y teorías teológicas. Pero cuando se trata de practicar la palabra del Señor, de respetar sus mandamientos, de difundir su palabra y dar testimonio de ella, de cómo obedecer la voluntad del Padre Celestial, de cómo amar, obedecer y adorar verdaderamente a Dios y de todo lo que el Señor Jesús le pide a la humanidad, ellos no buscan, no analizan ni averiguan los designios del Señor y no orientan a la gente para que practique o cumpla. Sí, así es. Ellos predican conocimientos bíblicos y teorías teológicas para presumir, para erigirse por encima de los demás y para que todos los admiren e idolatren. Dios Todopoderoso ha venido a expresar verdades y realizar su obra. Y los pastores y ancianos, con tal de alcanzar el poder y por su ambición de controlar a los creyentes y de crear su propio reino, han vulnerado la palabra del Señor Jesús. Inventan rumores, juzgan a Dios Todopoderoso, lo atacan y blasfeman contra Él para impedir que los creyentes busquen el camino verdadero. Así es. El Señor Jesús enseñó a la gente a ser vírgenes prudentes. Cuando oigamos que alguien grita, aquí está el novio, hay que salir a recibirlo. Pero los pastores y ancianos, al enterarse de la segunda venida del Señor Jesús, pretendieron cerrar la iglesia e impedir el camino verdadero. Sí, nos han hecho mucho. El Señor Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos incitan a los creyentes a calumniar y pegar a los que dan testimonio de la obra de Dios Todopoderoso. El Señor Jesús dijo que no hay que mentir ni dar falso testimonio. Los pastores y ancianos inventan mentiras para calumniar a Dios Todopoderoso. Y se confabulan con el Partido Comunista Chino para oponerse a la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Sí. Con esto vemos que lo que han dicho y hecho los pastores y ancianos religiosos vulnera las enseñanzas del Señor. Sí.
Por lo que son como los fariseos hipócritas. Guían a la gente a ciegas, la engañan y se oponen a Dios. Es cierto. Así es. Exacto. Con qué claridad lo entendemos cuando lo expresas. Ahora os leeré un pasaje. Bien. Bien. Página 608. Dios Todopoderoso dice, si tus motivos no son en aras de obedecer a Dios, y si tienes otras metas, entonces todo lo que digas y hagas, tus oraciones ante Dios, e incluso cada una de tus acciones van a estar en contra de Dios. Puedes ser de voz suave y apacible. Cada una de tus acciones y expresiones pueden parecer correctas. Puedes parecer alguien que obedece, pero cuando se trata de tus motivos y tus puntos de vista acerca de la fe en Dios, todo lo que haces está en contra de Dios y es malo. Las personas que parecen tan obedientes como corderos, pero cuyos corazones albergan malas intenciones, son lobos con piel de cordero, ofenden directamente a Dios. Y Dios no perdonará a ni una sola de ellas. El Espíritu Santo pondrá de manifiesto a cada una de ellas para que todos puedan ver que cada una de esas que son hipócritas, el Espíritu Santo seguramente las aborrecerá y las rechazará. No te preocupes. Dios ajustará cuentas y corregirá a cada una de ellas una por una. Sí. Desde fuera, estos pastores y ancianos religiosos parecen humildes, pacientes y afectuosos. Pero tienen el corazón lleno de deslealtad, mentira y malicia. Con el pretexto de defender el camino verdadero, se oponen a Dios Todopoderoso. Y quieren controlar a los creyentes para lograr su objetivo de tener el poder e instaurar su propio reino. Estos fariseos hipócritas que odian la verdad y a Dios son los anticristos que se oponen a Dios y quedan al descubierto con la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Así es. Todos aquellos que creen de verdad en Dios deben aprender a discernir su esencia hipócrita y su naturaleza satánica de anticristos. Que no os sigan engañando, confundiendo, aprisionando ni controlando. Buscad el camino verdadero, aceptad la obra de Dios Todopoderoso y regresad ante el trono de Dios. Sí. Tiene Realmente toda la tenemos razón. que discernir. De lo contrario, correremos un gran peligro. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que nos habéis comunicado es cierto. Creía que los pastores y ancianos explicaban conocimientos bíblicos y que eran humildes, pacientes y afectuosos. Que obedecían y defendían la Biblia y la verdad. Su modo de condenar y oponerse a Cristo de los últimos días ha hecho que pueda ver su hipocresía. Así es. Parecen afectuosos con la gente, Sí. pero no aman al Señor Jesús y tampoco le tienen ninguna veneración ni obediencia. Con sus endiablados rumores, juicios y calumnias al relámpago oriental e impidiéndonos investigar el camino verdadero, son como los fariseos de aquel tiempo. ¡Qué ruines son! Sí. Nos confundían y engañaban a todos. Así es. Aunque creemos en el Señor, nos engañaban y utilizaban para poder mantener su estatus y sustento. Nos embaucaron totalmente. Sí. Aquellos que no entienden la verdad no saben distinguir a los fariseos y son embaucados y engañados. En la religión, creer en el Señor facilita que te engañen los fariseos. Es difícil llegar a ser una virgen prudente que oiga la voz de Dios y acepte su obra. Cierto. Y sin duda no es fácil recibir la verdad y la vida. Sí, esos pastores y ancianos explican la Biblia, sermoneando a la gente con ella, pero ellos no obedecen la palabra del Señor y siguen deleitándose en rituales religiosos. Hacen malas obras que engañan a la gente, la confunden, a la par que se oponen a Dios. ¡Qué traicioneros y siniestros son! Es cierto. Sí. Los pastores y ancianos nunca nos han explicado cómo distinguir a los fariseos. Nunca he comprendido las palabras del Señor Jesús que dejan al descubierto a los fariseos. Es ahora, tras vuestra predicación, cuando entiendo por qué el Señor Jesús odiaba tanto y maldijo a los fariseos. Ahora que lo pienso, los pastores y ancianos explican conocimientos bíblicos solo para presumir, pero nunca enaltecen al Señor ni dan testimonio de Él. No nos orientan para que practiquemos y entremos en la palabra del Señor. Todavía no conocemos con claridad qué verdades ha expresado el Señor Jesús, ni practicar y entrar en la palabra del Señor.
El daño que nos han hecho no tiene nada de leve. Sí, eso es cierto. Es muy detestable que nos engañen e inciten a oponernos y condenar a Dios Todopoderoso. ¿No son justamente como los fariseos, conduciéndonos al infierno? Así es. Como dijo el Señor Jesús, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno, 2 veces más que vosotros».